Una de las cosas que más nos acerca al carácter de Cristo es servir a otros y amarlos tal como Él los ama. El servicio nos permite desarrollar una serie de cualidades divinas que potencian nuestro ser y nos ayudan a ser más como Cristo es. La oportunidad de servicio se da de manera formal e informal, en la iglesia por medio de llamamientos. Y justamente su nombre, como lo indica el discurso que vamos a analizar el día de hoy, es un llamado del Señor a nosotros para que hagamos nuestra parte en su obra. Pero hay servicio que podríamos decir es informal, que nace del corazón, que nos llena y que nos permite acercarnos a nuestros hermanos en Sion, pero no solo a los que son miembros de la iglesia, sino a todos los hijos de Dios que están en esta tierra. La mayor recompensa de Dios se destina a los que prestan servicio sin esperar recompensa. Hoy analizaremos un hermoso discurso del presidente Dieter F. Uchtdorf, y el discurso se llama El mayor entre vosotros. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas y mis amados jóvenes a nuestro programa Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Y quiero invitarles a que en este hermoso día de reposo nos puedan seguir en toda nuestra programación. Hoy tendremos una nueva lección de Ven Sígueme, las secciones 18 y 19 de Doctrina y Convenios. El valor de las almas es grande. Y también a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, Perú, tendremos nuestra habitual charla dominical. Esperamos también que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que reciban la notificación de todas nuestras clases cada día. De la misma manera que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. El presidente Uchtdorf comienza este discurso contándonos acerca de una dedicación de templo que iba a haber en Europa, exactamente en Madrid, España. Y entonces él dice lo siguiente preguntándole a su esposa Harriet. Le pregunté a Harriet si había visto una invitación, pero me dijo que no. Pasaban los días y mi ansiedad iba creciendo. Me pregunté si nuestra invitación se había perdido. Quizás estuviera enterrada entre los cojines de nuestro sofá. Quizás había pasado desapercibida entre el correo no deseado y había terminado en la basura. Los vecinos tenían un gato muy curioso y llegué incluso a mirarle con sospecha. Finalmente me vi obligado a aceptar la realidad. No había sido invitado. ¿Pero cómo era eso posible? ¿Había hecho algo que ofendiera a alguien? ¿Supuso a alguien que vivíamos demasiado lejos para hacer el viaje? ¿Se habían olvidado de mí? Con el tiempo me di cuenta que este modo de pensar conducía a un punto en el que yo no deseaba afincarme. Harriet y yo nos recordamos mutuamente que la dedicación del templo no giraba en torno a nosotros. No era cuestión de quién merecía ser invitado y quién no, ni se trataba de nuestros sentimientos o de nuestra idea de que teníamos ese derecho. Se trataba de la dedicación de un santo edificio, un templo del Dios Altísimo. Era un día de regocijo para los miembros de la Iglesia de España. Y mis amados hermanos y hermanas, es que muchas veces pensamos que en la Iglesia nos merecemos las cosas, nos ganamos ciertos derechos por desarrollar o desempeñar ciertos llamamientos. Pero la verdad es que esta obra es la obra del Señor y nosotros somos siervos. De hecho, la Escritura dice que somos siervos improductivos. ¿Se imaginan? ¿Qué podríamos nosotros reclamarle al Señor para decirle que nos tuviera en cuenta? ¿Que estamos reclamándole el derecho a participar o a ser tenidos en cuenta de alguna manera especial porque nuestra presencia o nuestro servicio así lo amerita?
¿Alguna vez les ha pasado que se han sentido de esta manera? Este hermoso discurso del presidente Ufdor creo que nos va a llamar la atención sobre esta situación y nos va a permitir reconocer que realmente esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de Dieter Ufdor, de Russell M. Nelson, de Walter Posada, ni de ninguno de los hermanos de la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo y de tal manera Él la gobierna. Y de hecho podría hacerlo sin nosotros, pero nos da el privilegio de participar en su obra. Y justamente para hacer énfasis en este principio, el elder Ufdor cita las Escrituras y dice lo siguiente: en cierta ocasión, mientras el Salvador se preparaba para su último viaje a Jerusalén, Santiago y Juan le abordaron con una petición especial, la cual quizás justifique el apodo que tenían. Queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, dijeron. Me imagino a Jesús sonriéndoles mientras respondía: ¿qué queréis que os conceda? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Salvador les instó entonces a pensar más detenidamente en lo que estaban pidiendo y dijo: que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda no me es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En otras palabras, no se pueden obtener honores en el reino de los cielos haciendo campaña por ellos. Uno tampoco puede acceder a la gloria eterna pidiendo un ascenso. Y mis amados hermanos y hermanas, es que la obra del Señor, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, no se basa en qué responsabilidad tenemos, en qué llamamiento de alta jerarquía tenemos. Me dicen presidente, me dicen obispo, me dicen elder. Esos títulos, muy al contrario de darnos potestad, nos hacen un llamado fuerte a que seamos humildes. Porque la iglesia no funciona, ni debe funcionar como las organizaciones del mundo, donde hay jerarcas o donde hay líderes que creen que por su liderazgo pueden exigir y pedir posiciones especiales. El elder Ufdor continúa diciendo lo siguiente: les habló a los 12 sobre la naturaleza del poder y de cómo afecta a los que lo buscan y lo sustentan. Las personas influyentes del mundo, dijo, se sirven de su posición de autoridad para ejercer poder sobre los demás. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de entre vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Y es que el liderazgo en la iglesia significa varias cosas, pero entre ellas responsabilidad y servicio. La persona que recibe un llamamiento en la iglesia recibe una gran responsabilidad de ser, comportarse y esforzarse por cada día ser más similar a Jesucristo. Y también recibe el llamamiento de servir a todos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que alguien que desempeñe un llamamiento en la iglesia es siervo de aquellos a quienes se le ha llamado a servir, y no al contrario. Muchas veces creemos que por los llamamientos que tenemos, las personas nos deben dar cierta pleitesía, o nos deben rendir cierto respeto diferente al respeto que merece todo hijo de Dios. También pensamos que merecemos un trato diferente, e incluso nos podemos ofender o sentirnos heridos si no se nos llama por los títulos de la iglesia. Hermanos y hermanas, creo, al igual que el elder Ufdor, que el Señor llama a los que sirven en su iglesia para que sirvan a sus hijos, para que laven pies, para que levanten las rodillas caídas, para que curen heridas, no para sentarse en tronos a dirigir y sentir que son alabados por el mundo. El presidente Ufdor dice lo siguiente: en el reino de Dios, la grandeza y el liderazgo significan ver a los demás como lo que verdaderamente son, como los ve Dios, y después tenderles la mano y servirles. Significa regocijarnos con los que están felices, llorar con los que están apenados, elevar a los afligidos y amar a nuestros semejantes como Cristo nos ama.
El Salvador ama a todos los hijos de Dios independientemente de sus circunstancias socioeconómicas, raza, religión, idioma, orientación política o nacionalidad, o cualquier otro grupo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. La mayor recompensa de Dios se destina a los que prestan servicio sin esperar recompensa. Se destina a los que sirven sin hacer alardes, a los que en silencio van buscando maneras de ayudar a los demás, a aquellos que ministran a los demás simplemente porque aman a Dios y a sus hijos. Y entonces cobra más valor el servicio significativo, pero aún el servicio que es más anónimo. Que no sepa una mano lo que hace la otra. Que no seamos como los hombres del mundo, como los fariseos del tiempo del Salvador, que cuando hacían algo tocaban trompeta delante de ellos, para que los hombres los vieran y los alabaran. Que no seamos como los hipócritas, que desfiguraban su rostro y lo ponían triste. Me imagino que cuando las personas les preguntaban, ¿qué sucede? ¿Te sucede algo? Ellos decían, con tristeza y con hipocresía, estoy ayunando, me estoy pareciendo más a Cristo. Hermanos y hermanas, que no sucedan esas cosas con nosotros o entre nosotros. Que no pensemos que ganando las alabanzas del mundo, ganamos el privilegio de tener mejor lugar en la presencia de Dios. No, el que gana las alabanzas del mundo ya tiene su recompensa, y esa recompensa es del mundo y no de los cielos. El Elder Uftdorf cuenta cómo el presidente James E. Faust, también miembro de la primera presidencia, le enseñó un principio importantísimo. Dijo él, los miembros de la iglesia son muy corteses con las autoridades generales. Nos tratarán muy amablemente y dirán cosas agradables de nosotros. Entonces hizo una pausa breve y dijo, Dieter, esté siempre agradecido por eso, pero nunca se le suba a la cabeza. Hermanos y hermanas, muchas veces nos acostumbramos a los llamados títulos de jerarquía en la iglesia, presidente, presidenta, elder, obispo. Pero no debemos permitir que eso se nos suba a la cabeza. Hay llamamientos que nunca se quitarán: padre, madre, esposo, esposa, amigo. Esos títulos, incluido el de hija e hijo, son eternos y son los que nos deben importar más. Debemos servir con tranquilidad, pero no permitir que la autoridad que el Señor nos da y el privilegio de dirigir en su iglesia se nos suba a la cabeza. El Elder Uftdorf también enseña algo que enseñó el presidente J. Reuben Clark. Él aconsejaba a aquellos que son llamados a cargos de autoridad en la iglesia. Les decía que no olvidaran la regla número 6. Inevitablemente, la persona preguntaba, ¿cuál es la regla número 6? No se tome a sí mismo tan en serio, respondía. Por supuesto, esto llevaba a una pregunta adicional. ¿Cuáles son las otras 5 reglas? Entonces el presidente Clark decía, guiñando el ojo, no existen. Para poder ser líderes eficaces de la iglesia, debemos aprender esta crucial lección. El liderazgo de la iglesia no consiste tanto en dirigir a los demás, sino en la disposición a ser dirigidos por Dios. Y hermanos, es que si estamos en la obra de Él, no nos podemos tomar demasiado en serio nosotros, como que todo depende de lo que hagamos. Realmente, todas las cosas dependen de Dios, y lo que hagamos debe ser de acuerdo con su voluntad, no planteado por nuestra visión limitada y terrenal de las cosas, sino dirigidos por aquel que sabe las cosas eternas, que conoce el principio, que conoce el fin y que tiene todo poder. El presidente Uftdorf continúa diciendo, si abordamos nuestros llamamientos como oportunidades de servir a Dios y a los demás con fe y humildad, cada acto de servicio será un paso en la senda del discipulado. De esta manera, Dios no solamente edifica su iglesia, sino que también edifica a sus siervos. La iglesia tiene por objeto ayudarnos a convertirnos en discípulos verdaderos y fieles de Cristo, buenos y nobles hijos e hijas de Dios.
Esto sucede no solamente cuando vamos a reuniones y escuchamos discursos, sino también cuando nos volcamos más allá de nosotros mismos y servimos. Es así como llegamos a ser grandes en el reino de Dios. Aceptamos los llamamientos con gracia, humildad y gratitud. Cuando somos relevados de ellos, aceptamos el cambio con la misma gracia, humildad y gratitud. A los ojos de Dios no existe ningún llamamiento en el reino que sea más importante que otro. Nuestro servicio, ya sea grande o pequeño, refina nuestro espíritu, abre las ventanas de los cielos y otorga las bendiciones de Dios no solamente a aquellos a quienes servimos, sino también a nosotros mismos. Cuando extendemos la mano a los demás, podemos saber con humilde confianza que Dios reconoce nuestro servicio con su aprobación y complacencia. Nos otorga su sonrisa cuando ofrecemos estos sentidos actos de compasión, especialmente actos que pasan desapercibidos a los demás. Cada vez que damos de nosotros mismos a los demás, damos un paso más hacia convertirnos en buenos y verdaderos discípulos de aquel que dio todo lo que tenía por nosotros, nuestro Salvador. No busquemos la gloria de los hombres por medio de nuestros llamamientos. No queramos que los hombres y las mujeres en la iglesia nos respeten y nos tengan en pedestales. Esta es nuestra iglesia porque somos hijos de Dios, pero es la iglesia de Jesucristo porque Él es el que la preside, Él es el que gobierna, Él dirige, Él nos motiva con su voluntad y con su sacrificio eterno e infinito. El buscar honor y celebridad en la iglesia a costa del servicio verdadero y humilde a los demás equivale al trueque de Esaú. Y si ustedes no lo recuerdan, hermanos, lo voy a recordar: cambiar lo eterno por algo terrenal, cambiar una bendición eterna por un plato de guiso rojo. Quizás recibamos una recompensa terrestre, pero acarrea un enorme costo: la pérdida de la aprobación celestial. Sigamos el ejemplo de nuestro Salvador, quien era manso y humilde, quien no buscó las alabanzas del hombre, sino hacer la voluntad de su Padre. Sirvamos humildemente a los demás, con energía, gratitud y honor. Aunque nuestros actos de servicio pueden parecer humildes, modestos o de poco valor, los que extienden la mano con bondad y compasión a los demás, algún día conocerán el valor de su servicio mediante la gracia eterna y bendita del Todopoderoso. Mis amados hermanos y hermanas, qué hermoso mensaje hemos estudiado y analizado hoy del Elder Dieter Uchtdorf. Espero que haya llegado a nuestro corazón. Y aunque el mensaje fue dado en una conferencia de sacerdocio, se aplica para todos, hombres y mujeres. Que seamos humildes siervos del Señor, que entendamos que no estamos haciendo campañas para hacernos más grandes ante los ojos de los hombres. Al contrario, que estos llamamientos y estas responsabilidades nos sirvan para ser más humildes, más semejantes a Cristo. Ruego estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, quiero invitarles a que esta tarde nos acompañen en la charla dominical, todos los domingos a las 6:30 hora de Colombia, Perú. Recuerden, hoy, día de reposo, y todos los días son buenos días para esforzarnos y ser un poco más semejantes a Cristo. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.